¿Qué busca Israel y Palestina en este conflicto? Jerusalén. Israel reclama soberanía sobre la ciudad, sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. Eso no es reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Fronteras y terreno. Los palestinos demandan que su futuro Estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. Asentamientos. Son viviendas ilegales de acuerdo al derecho internacional, construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. En Cisjordania y Jerusalén Oriental hay más de 500,000 de colonos judíos. Refugiados palestinos. Los palestinos sostienen que los refugiados, 10,6 millones según la OLP, de los cuales casi la mitad están registrados en la ONU, tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel. Pero para Israel abrir la puerta destruiría su identidad como Estado judío. ¿Qué quieren los palestinos? Los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos que incluya a Hamás, levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. ¿Qué quieren los israelíes? Los palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer el Estado de Israel, y se tendrían que alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras, asentamientos judíos y retorno de refugiados. Sin embargo, el tema más complicado por su simbolismo es Jerusalén, la capital tanto para palestinos como para israelíes. Tanto la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania, como el grupo Hamás en Gaza, reclaman la parte oriental como su capital pese a que Israel la ocupó en 1967. Un pacto definitivo nunca será posible sin resolver este punto. Otros temas se podrían negociar con concesiones. Jerusalén, no. Hola, soy Julen López y les voy a hablar sobre lo que está pasando en Yemen. Bueno, ¿qué está pasando en Yemen? Pues todo comenzó hace un par de años con la primera primavera árabe. Que la primavera árabe es una serie de protestas que hacen los países de Oriente Medio hacia sus gobiernos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su presidente pues baja del poder y lo deja en manos del vicepresidente, si mal no recuerdo, es Mansour al-Hadi. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que lo dejan envuelto en crisis económicas, ataques del grupo terrorista Al-Qaeda, corrupción digo, y, y a pesar de que muchos siguen siendo leales al expresidente. En este suceso, un grupo llamado los Houthis ven una gran oportunidad y empiezan a atacar. Para que se hagan una idea de qué tan peligrosos son los Houthis o cómo es su pensamiento, su lema es este: Dios es grande, muerte a América, muerte a Israel, maldición sobre los judíos y victoria del Islam. Y los Houthis, y pues mediante sus ataques lograron hacerse parte del país de Yemen, del norte. Para que entiendan mejor, en la religión musulmana existen dos ramas: los suníes, que son entre el 90 y el 87% de los musulmanes, y los chiitas, que son el resto, que son más pocos. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues sencillamente que los hutíes son de ideología chiita y la mayor parte de Yemen es suní. Y tras de esto, pues el presidente no lo hacía nada bien. ¿Y qué pasó con esto? Pues los hutíes pues tomaron mayor parte de Yemen y llegaron a la capital, gracias a que, por lo que no está haciendo nada bien el presidente, la mayor parte de la población se volvió chiita y los empezó a apoyar. A partir de ahí, pues se forman dos bandos. El primero, que va con el actual presidente, que es suní, y el otro bando, que es con los hutíes, que son chiitas. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues ahora, pues en Yemen se vive la mayor crisis social hecha por el hombre. Millones de suníes, de yemenistas, no están muy lejos de la hambruna, y Donald Trump puso a los hutíes como un grupo terrorista antes de bajar del poder. Her name is Salwa.
Se llama Salwa, tiene 5 años y pesa apenas 3,5 kilos. En medio del peor desastre humanitario del mundo, agravado por el coronavirus y una crisis de financiación, así se ve la niñez en Yemen. Nuestro camarógrafo encontró a Salwa, con sus padres y hermanos en una choza de barro, que es ya la tercera casa en la que viven. Debido a la guerra, nos tuvimos que ir a la zona de Al-Hayar. Trabajamos ahí durante 1 año. Y luego la bombardearon. Nos mudamos a La Saqqara y nos tuvimos que ir otra vez. No tenemos animales de cría, ni trabajo, no tenemos nada. Mientras que Ibrahim habla, la niña yace inmóvil junto a él. Sigue viva, lo cual es sorprendente. Ella está en un mal estado y nuestra situación es mucho peor debido a la guerra, el coronavirus y todo lo demás. Estamos atrapados en nuestras casas. No tenemos ni 100 reales yemeníes para comprar comida para un día, unos 40 centavos de dólar. El Yemen al borde de una hambruna sin precedentes. Más de 5 millones de niños pasan hambre por la guerra en el Yemen, que es de lejos la peor crisis humanitaria del planeta. Después de más de 3 años de conflicto, el hambre se ha convertido en un arma de guerra en el Yemen y el bloqueo saudí agrava la situación. Con la terrible desnutrición que he encontrado aquí, sospecho que podrían padecer septicemia y lo más probable es que muchos pacientes mueran. Esta niña, por ejemplo, apenas pesa 10 kilos y debería pesar por lo menos 15, explica una doctora del hospital de Adén. La ONG Save the Children alerta del grave peligro que amenaza a millones de niños que padecen hambre y daños psicológicos, cuyas secuelas pueden durar toda la vida. La cifra de los afectados ha aumentado de forma alarmante en los últimos meses, tras el inicio en junio de la ofensiva de Arabia Saudí contra el puerto de Udeida, el principal lugar de entrada de ayuda humanitaria. Quisiera que terminara la guerra para seguir aprendiendo y construyendo mi vida y así lograr mis sueños. Pido a todas las organizaciones de derechos humanos que nos ayuden para que dejen de matar a niños, mujeres y hombres, dice Khaled, de 12 años, superviviente del ataque aéreo a un autobús escolar en el que murieron 40 niños. Expuestos a la violencia extrema, los niños han visto morir a familiares y amigos, sus hogares han sido destruidos y se les niega además el acceso a medicinas y alimentos. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Aragón y les voy a hablar sobre la guerra civil chadiana. Ese conflicto fue dado en la República de Chad, es un país sin salida al mar ubicado en África Central, el cual limita con Sudán al este. Es el 5º país más pobre del mundo, donde el 80% de su población vive bajo los niveles de pobreza y su economía se basa mayormente en la agricultura. El país obtuvo su independencia de lo que antes era llamado República de Sudán en el año 2011. Su economía está entre las que más rápido crecen en el mundo. El país es rico en recursos, tales como el algodón y el petróleo. El 23 de diciembre del 2005, el gobierno de Chad se declara en estado de guerra contra Sudán, supuesto apoyo por parte de Sudán a rebeldes chadianos. El acuerdo de paz fue firmado el 8 de febrero del 2006 en la ciudad de Trípoli. Este tratado se rompe tras un ataque de Janjaweed contra el pueblo de Chad el 6 de marzo del 2006. Consecuencias: desplazamiento de 5.3 millones de personas, hubo un mayor conflicto, hubo mucha pobreza, hubieron niños en el ejército, hubo un promedio de 1.800.000 muertos en el conflicto y por último imposibilidad de la llegada de ayudas humanitarias. Estos hombres crecieron luchando por la independencia. Después de conseguirla, combaten entre ellos. Estos son refuerzos del gobierno. Nos unimos a ellos de camino a Bor, la ciudad más disputada de Sudán del Sur. Durante días hubo combates aquí. Los pueblos y las casas están abandonados. Y las consecuencias del conflicto son visibles.
El general al mando se muestra convencido de que el camino a Bor está despejado. De repente, comienza el combate. El ataque dejó varias bajas. Este soldado fue herido en la parte de atrás del cuello. Aquí no hay médicos. Un general fue una de las víctimas mortales. La intensidad de la batalla en las riberas del Nilo aumenta. El conflicto en Sudán del Sur comenzó como una crisis política que desencadenó la violencia tribal y se ha convertido en una batalla entre estas tropas, leales al gobierno, y los rebeldes a los que se enfrentan. Hasta que se acuerde un alto el fuego en las conversaciones de paz, cada bando luchará duro para afianzar sus posiciones. Aquí hay armamento pesado y cada parte cuenta con miles de efectivos. Pero el fuego enemigo puede causar pánico y desatar la retirada desordenada. Este es un ejército recién creado, y muchos de estos jóvenes están en la primera fila de una guerra civil en el país más joven del mundo. La Guerra Civil de Somalia fue en 1991. La Guerra Civil Somalí es un conflicto bélico intraestatal en Somalia que data de 1991. El conflicto causó desestabilización e inestabilidad a lo largo del país, con la actual fase del conflicto siendo testigo de cómo el gobierno somalí pierde el control sustancial del Estado ante las fuerzas rebeldes. El conflicto de Somalia se produce cuando una coalición de movimientos militares derroca al régimen de Siad Barre en enero de 1991 y acto seguido se rompe la alianza para fragmentarse en una serie de grupos étnicos que lucharán para hacerse con el poder, quedando el país dividido en múltiples regiones. Una de las causas más importantes fue que la hambruna en Somalia es la lucha entre facciones que han consumido el continente africano. Como resultado, a mucha gente que se le negó la comida simplemente porque estaban en el bando equivocado de una guerra. Estos soldados de la Unión Africana están encargados de evitar que Al-Shabaab convierta a Somalia en un país estrictamente islámico al estilo de Al-Qaeda. La fuerza africana está financiada principalmente por Estados Unidos. Ha logrado algunos progresos, pero Al-Shabaab sigue resistiéndose. Estas son partes de una bomba colocada en la carretera justo antes de que pasara el convoy donde viajaba la BBC. La explosión de la bomba causó este hoyo en la tierra. El camión recibió el impacto por debajo. Se pueden ver fragmentos y orificios causados por el estallido. De pronto, otra explosión. Los artilleros del vehículo blindado del ejército comienzan a disparar hacia los alrededores. Muchas de las bombas de Al-Shabaab que se encuentran en los caminos son colocadas por niños. La BBC encontró a uno de ellos que desertó recientemente al bando del gobierno somalí. No podemos nombrarlo porque solo tiene 15 años. Primero me enviaron a las ciudades a disparar a la gente en la cabeza. Después me convertí en comandante y envié a otros a llevar a cabo esos asesinatos. A Al-Shabaab solo le interesa la religión. Me dijeron que iría al cielo cuando muriera. El poder de fuego de la Unión Africana se ha incrementado mucho y ha logrado expulsar al Shabaab de las principales ciudades de Somalia. Pero los avances que ha logrado se ven amenazados por la escasez de equipo militar. Necesitamos más vehículos, más helicópteros, más soldados, principalmente para asegurarnos de cubrir todas las áreas manejadas por Al-Shabaab. Los soldados de Uganda se preparan para nuevos enfrentamientos. Pero la pregunta es si los países más ricos también ofrecerán a la Unión Africana las herramientas que necesita para lograr su misión. Europa y sus conflictos armados.
Disputa del mar Egeo. Este conflicto fue desde los años 70, en donde hubo un conjunto de cuestiones polémicas interrelacionadas durante décadas entre Grecia y Turquía sobre la soberanía y los derechos relacionados en el área del mar Egeo. 2 veces provocó que las crisis se acercaran al estallido de las hostilidades militares entre 1987 y a principios de 1996. Entre 1998 y a principios del 2010, los dos países se habían acercado para superar las tensiones a través de una serie de medidas diplomáticas, particularmente con miras a facilitar la adhesión de Turquía a la Unión Europea. La escalada de tensión entre Grecia y Turquía es preocupante, ya que un enfrentamiento militar entre 2 miembros de la OTAN podría ser una estocada mortal para la alianza. Ankara ha reanudado la actividad de exploración del buque Oruk Reis y sus fragatas de guerra en una zona de posibles yacimientos de hidrocarburos que tanto Grecia como Turquía reclaman como propia. La disputa se disparó hace una semana tras un acuerdo entre Grecia y Egipto. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha evocado los riesgos que implican la tensión militar en un área tan reducida, apuntando a la responsabilidad de quien la ha provocado. La tensión se concentra en un área delimitada entre Chipre y Creta, donde el buque turco ya habría tenido un encontronazo con una fragata griega el pasado martes. El acuerdo greco-egipcio firmado el pasado viernes invalida un tratado similar suscrito en noviembre entre Turquía y Libia. Grecia considera una violación de su soberanía cuando los buques turcos entran en sus aguas territoriales y se aproximan demasiado de Castellorizo, una pequeña isla griega del archipiélago del Dodecaneso. El objetivo principal de Turquía es evitar que se tome como referencia a la pequeña isla que está a un par de kilómetros de la costa sur de Turquía y a 580 de las costas continentales de Grecia. Pero Atenas interpreta que la ley marítima internacional prevé delimitar una zona económica exclusiva por pequeña que sea la isla. La actitud de Grecia en el Egeo y el Mediterráneo es maliciosa. No tenemos ninguna intención sobre los derechos de nadie, pero no dejaremos que ningún país nos quite nuestros derechos, amenazaba el presidente Erdogan. Pero la tensión va más allá del gas y el petróleo que pueda haber en la zona. Una guerra en el mar Egeo significaría el fin de la OTAN. Por ello, los ministros de Exteriores de la UE abordan el tema en un consejo de emergencia para tratar de encontrar una solución pacífica. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, el heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, dio inicio a las hostilidades que comenzaron en agosto de 1914, que continuó hasta el año 1918, que fue en el que terminó. Güey, Crimea, ¿cómo estás? Bien, Rusia, todo bien, ¿tú qué tal? Oye, me acabo de enterar que estás enojado con Ucrania porque no te permite tener el idioma ruso como lengua cooficial. Pues así que digas enojado no mucho, no, pero sí estoy molesto. Oye, ¿y no tienes ganas de transformarte, pues ya sabes, acá en una república autónoma? Serías la República Autónoma de Crimea. Ay, mira, suena bonito. Yo te ayudo, güey. Ucrania me tiene miedo, no va a hacer nada. Va, jalo. Óyeme, cabrón, ¿qué te pasa? No puedes estar incentivando a mis territorios a independizarse, güey. Eso es ilegal. Nah, papá. Yo no estoy incentivando a nadie. Nada más le di una pequeñita idea y pues les agradó. ¿Qué quieres que haga? Sí, al chile yo quiero ser independiente. Y si no estás interviniendo, ¿por qué chingados hay soldados rusos en Crimea? Ay, pues muy sencillo, güey. Como hay población rusa en Crimea, estoy salvaguardando sus derechos. Esa es una invasión, pero con otro nombre, cabrón. Sálvame de Ucrania, sálvame de la pobreza. Güey, Rusia, la neta sí te voy a hacer caso, cabrón, y me voy a independizar. A huevo, güey, ¿en qué necesitas que te ayude? No mucho, carnal, nada más que si Ucrania decide invadir Crimea, pues me ayudes con tus tropas, ¿no? Ay, papá, llevo todo el día esperando que me pidas eso, carnal. Ahí te van unos soldados para que te protejan. Óyeme, cabrón, esa es una declaración de guerra. Retira tus tropas de manera inmediata de Crimea o vas a ver, güey. Y si no lo hago, ¿qué vas a hacer, güey? Eso pensé. Oye, güey, Rusia, estás haciendo algo totalmente ilegal. Estás violentando los derechos internacionales de Ucrania, cabrón.
Ah, ya cállate que ni te importa a ti Ucrania nada más tus bases militares que tienes en el país, güey. Y ni siquiera están en Crimea, cabrón. O sea, tienes razón, pero tengo que hacerle así como que me importa. Ay, no mames, Estados Unidos. Neta, porfa, haz algo, güey. Oye, Ucrania, yo sí hice algo, güey. ¿Qué chingados hiciste ahora, cabrón? Ya me independicé. ¡No puedes hacer eso, güey! No solo eso, mi población hizo un referéndum y ahora somos parte de Rusia. ¡Pero qué verga! Huevo. Buenas tardes, mi nombre es Angie Daniel Izquierdo y voy a hablar sobre conflictos políticos. ¿Cuántos venezolanos han migrado en el 2021? El comisionado indicó que en el 2021 se pudiese estar hablando entre 6 y 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Indicó que el rango es amplio debido a la situación generada por la pandemia. ¿A qué países migran más los venezolanos? A la fecha Colombia con el 29,9% del total de venezolanos migrantes, Perú con el 19,8%, Chile con el 19,7% y Argentina con 8,9%. Han sido los países de Latinoamérica que mayor número de migrantes de Venezuela han recibido desde que empezó el éxodo en ese país. ¿Cuáles son las causas de las migraciones en Venezuela? La inestabilidad, la hiperinflación y la crisis económica son las principales causas del éxodo de venezolanos. En un día de julio, hasta 50.000 venezolanos cruzaron la frontera con Colombia por la grave situación en su país. Todos estos días he tenido ganas de llorar, pero me la he aguantado porque de verdad es triste todo esto. Los funcionarios nos engañaron, nos montaron a juros en los buses, era para sacarnos del Ecuador. Nos tenían como presos y nos retrasaron para dejarnos prácticamente a la deriva, ni en Ecuador ni en Perú. Porque hay gran cantidad de venezolanos en ciertas calles específicamente que han venido a caotizar más. Concientizar a la sociedad civil de este problema, casos que se están dando de xenofobia, que es lógico que se dé, porque a veces el migrante acepta cualquier trabajo y desplaza al nacional. Tem hoje o emprego das Forças Armadas, a garantia da lei e da ordem no estado de Roraima, naturalmente para oferecer segurança aos cidadãos brasileiros e aos migrantes venezuelanos que fogem de seu país em busca de refúgio no Brasil. Nós não vamos fechar a fronteira, tá certo? Nós não vamos de forma nenhuma, porque a Venezuela é destino, é nosso vizinho. En la medida en que tengamos identificada la población, en esta misma medida podremos implementar mecanismos de incorporación regionales, si sabemos cuántos están en Perú, cuántos están en Colombia. Las personas cuando tienen que huir de sus países y no tienen opciones para entrar de manera regular, se ven forzadas a utilizar rutas irregulares, rutas informales, que las pueden poner en peligro. Estos certificados en oro servirán de base sólida para el sistema crediticio. Yo.